vamos entonces a comenzar ya. ¿Me escuchan? En primer lugar, quiero agradecer a todos los invitados virtuales que están asistiendo a esta reunión. Mi nombre es Ovidio Vitas. Nuestro grupo, Temas de América Latina, comenzó en el año 2000 y está este grupo constituido por amigos y conocidos, sin pretensiones académicas, todos interesados en tópicos relacionados con América Latina y con énfasis en temas históricos. Nos reunimos mensualmente en forma virtual usando el sistema Zoom. Si bien prácticamente todos los participantes dominan el idioma inglés, hemos optado por hacer estas charlas informales en idioma español y así sustentar, preservar y mantener nuestras raíces culturales. Nuestra próxima reunión virtual será el miércoles 16 de febrero, en la cual la profesora y escritora chilena Antonia Funk hablará sobre Salvador Allende. Entonces, eso es el 16 de febrero y hoy tendremos el privilegio de ver y escuchar a Daniel Nichenson sobre el tema titulado El enigmático final de Evita Perón. Daniel nació y estudió medicina en Mendoza, Argentina, e hizo su carrera en neurocirugía en los Estados Unidos, donde vive con su esposa Goldie desde hace más de 50 años. Así que es un gran placer presentar a un viejo amigo, Daniel Nichenson. Daniel, adelante. Daniel. No se oye, Daniel. Daniel no se oye. ¿Ahora? Ahora sí, perfecto. Adelante, Daniel. Voy a comenzar nuevamente diciéndoles buenas tardes y repitiendo que el título de esta charla es El enigmático final de Evita Perón, y también hablaré un poco más sobre la Argentina, peronismo y sobre psicocirugía. Con un equipo de colaboradores pudimos develar un secreto de Estado que se suponía no iba a conocerse en nuestras vidas. Este secreto pareciera continuar vigente en el presente, enforzado tanto por el gobierno argentino, historiadores profesionales, partidarios fanáticos, ideólogos escépticos, como también por parte de la opinión pública. Quizás todo esto se debe a lo difícil que es romper mitos, especialmente cuando son inculcados en la infancia temprana. No tengo conflictos de interés ni mensajes políticos, busco la verdad. Hoy estamos comunicados a través de Zoom durante una pandemia. Y quiero decir muchas gracias a Ovidio por la invitación y a todos ustedes por vuestra atención e interés. Agradezco mucho vuestra presencia y disposición. Con Ovidio nos liga una larga y profunda amistad de ya medio siglo, y a su pedido hablaré alrededor de 60 minutos y en castellano. El subtítulo de esta charla es La lobotomía prefrontal secreta de Eva Perón, pero trataré de abarcar un poco más en deferencia a la parte no argentina de la audiencia. La primera mitad de la conferencia tiene el objetivo de ambientarlos en el lugar y en el momento. Como dijo Ovidio, yo soy un médico neurocirujano. El doctor Apuzzo, reconocido neurocirujano de la Universidad de Yale, expresó que la seriedad de la práctica de la neurocirugía representa estar involucrado en sucesos dramáticos de vida y muerte humana y en la terrible escala de matices entre estos dos extremos, incluyendo momentos de intenso dolor emocional. Estoy interesado en la historia de la medicina, de la neurocirugía y de la neurociencia, en el profesionalismo médico y en la neuroética,
Y he sido y soy como ustedes un testigo y un participante de la historia. Mencionaré algunas de mis cualificaciones y credenciales personales para abordar este tema. He vivido en los hemisferios sur y norte. He estado en la práctica médica neuroquirúrgica privada y académica en Connecticut por casi medio siglo. Soy profesor honorario de neurocirugía en la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale en New Haven, Connecticut, y soy jefe emérito de neurocirugía en hospitales de Bridgeport, Connecticut, y he conocido a muchos de los personajes que aparecen en esta historia. Resido en el noreste de la Unión Americana, en New England, en Connecticut y en Vermont, una zona hermosa e histórica, y soy ciudadano estadounidense desde los 70s. Pero Mendoza, en la región de Cuyo, Argentina, es donde nací y crecí. Es mi patria chica, y pienso que todos ustedes entienden y comparten el cariño al terruño natal. Es una característica básica del Homo sapiens. Lo he observado alrededor del mundo, incluso en lugares que yo no consideraría atractivos o bellos. Pero afortunadamente para mí Mendoza es paradisíaca, especialmente en mis recuerdos infantiles, obviamente asociados con padres, hermanas, familia, amigos, compañeros, colegas, comunidad. Soy un mendocino de pura cepa, como lo delata mi acento. Mendoza, en el oeste de Argentina, limita con Chile. Es la tierra del sol y del buen vino. Y el Aconcagua, en la cordillera de los Andes en Mendoza, cerca de la frontera internacional, es el pico más alto del continente americano, con casi 7.000 metros o 23.000 pies de altura sobre el nivel del mar. Es el techo de las Américas. Estudié en Mendoza, donde me gradué de médico primero y luego de doctor en medicina en la Universidad Nacional de Cuyo con la medalla de oro al mejor egresado. Y recientemente recibí con gran emoción una notificación de que se ha iniciado un proceso para honrarme con otro doctorado, esta vez honoris causa por esta universidad. Hice el comienzo de mi entrenamiento médico hospitalario en Israel en 1967 como voluntario extranjero en el Hospital Militar Tel HaShomer en Tel Aviv y luego en Mendoza y Buenos Aires entre el 69 y el 70. Mi internado quirúrgico aquí en los Estados Unidos de Norteamérica fue en Baylor, en Houston, Texas, entre 1970 y 1971. Mi jefe fue el famoso Dr. Michael DeBakey. Y decidí especializarme en neurocirugía. Mi residencia neuroquirúrgica fue en la Mayo Clinic en Rochester, Minnesota, del 71 al 77. Y obtuve educación de posgrado en la Universidad de Minnesota, de la cual soy un alumnus. En 1925, en la Mayo Clinic, también se entrenó el doctor Manuel Balado, padre de la neurocirugía argentina. Y es allí donde conocí a Ovidio y a Sharon Vitas. Y fue en Rochester, Minnesota, donde Goldie y yo nos conocimos y casamos ya hace 50 años y donde nacieron nuestros 2 hijos. Con Goldie hemos tenido la ocasión de visitar varios mares y continentes alrededor del mundo y de haber circunnavegado el continente americano varias veces, invitado frecuentemente como conferencista de a bordo en varios cruceros. Lo que describiré hoy está basado en evidencias. Es la pura verdad. Y saber la verdad es importante, aunque pueda causar dolor. Lux et veritas es el moto de la Universidad de Yale. Luz y verdad. Urim vetumim. Esta investigación ha sido publicada en revistas profesionales y científicas, ha sido difundida en periódicos, libros, programas de radio y televisión y en el Internet. Ha sido presentada por mí muchas veces alrededor del mundo. En neurocirugía
tomamos frecuentes e importantes decisiones que afectan a la vida humana. Por eso es esencial una discusión detallada de riesgos versus beneficios y el de obtener un consentimiento informado del paciente como lo dicta la neuroética. William Safire definió a la neuroética como el análisis de lo que es correcto o incorrecto, bueno o malo, respecto a las intervenciones quirúrgicas realizadas en el cerebro humano. Neuroética es parte de la bioética. Algunos matices éticos en el 2002, desde la perspectiva de la neurocirugía, son autonomía, beneficencia, no causar daño, no maleficencia y justicia. Y algunos aspectos médicos legales son normas de atención y cuidado, responsabilidad quirúrgica, negligencia o agravio, consentimiento informado, rechazo de tratamiento, confidencialidad y secreto, ciberseguridad y conflicto de interés. El tema de hoy es sobre psicocirugía o neurocirugía funcional para tratar dolor y agresividad, controlar conducta y modificar personalidad en el contexto de la neuroética y teniendo en cuenta el lugar y el momento. Buenos Aires, 1952. Se trata, como espero podrán apreciar, de un enrevesado y macabro complot político con implicaciones éticas médicas. Y a pesar de lo menospreciado del término, de una conspiración siniestra. Algunos de mis colaboradores iniciales fueron Luis Sabastano, Alberto Kaplan y Ed Laws, especialmente el primero. Y luego también Nelson Castro de Buenos Aires, Baron Lerner de New York, Loris Zanata de Bolonia, Fabián Kremaski de Mendoza, entre otros. Y las primeras publicaciones científicas fueron en el 2011 y en el 2012, en las revistas NeuroTarget en castellano y en World Neurosurgery en inglés. En NeuroTarget, en el 2011, nuestro artículo apareció en la tapa de la revista. Y en World Neurosurgery en el 2012, el título de nuestro artículo traducido fue Nuevas evidencias de una lobotomía prefrontal en los últimos meses de la enfermedad de Eva Perón. En Neurosurgical Focus, en el 2015, el artículo fue también traducido, la lobotomía prefrontal en Evita fue para modificar comportamiento y personalidad, y no solamente para controlar dolor. En el Journal of Clinical Neuroscience de Australia, el artículo fue la lobotomía de Evita, por autores de Harvard y de Yale, incluyéndome. Hay una versión en castellano y otra en inglés, ambas narradas por mí en el 2017, que están en YouTube con alrededor de 13,000 visitas. Y un programa del periodista Nelson Castro de marzo del 2016, transmitido en Telenoche en la televisión argentina, ha sido visitado por más de 100,000 auditores o oyentes en YouTube. Como dije, he dado múltiples representaciones sobre este tema en diversas instituciones, congresos, reuniones y en alta mar. Esta historia transcurre en su clímax en Argentina. Un hermoso país, con bellos lugares, como pueden ver aquí las cataratas del Iguazú, Bariloche, la Patagonia Argentina, Ushuaia sobre el canal de Vigo. La República Argentina era rica y promisoria al comienzo del siglo XX, pero lamentablemente ha retrocedido en los últimos 75 años a pesar de sus grandes recursos naturales. Es la paradoja argentina o la parábola de Argentina. El caso de la muerte del fiscal Nisman en el 2015, ayer fue el aniversario, es solo un ejemplo más del peligroso y convoluto laberinto político argentino. La lista de argentinos famosos es larga.
Entre otros están el Papa, varios ganadores del Premio Nobel, un gran libertador, una reina, revolucionarios, escritores, atletas y deportistas como jugadores profesionales de fútbol, de polo y otros, músicos, cirujanos, arquitectos y muchos más, incluyendo una gran diáspora argentina que reside en el exterior. Y la lista incluye, por supuesto, a Eva Perón, conocida como Evita. Buenos Aires, la reina del Plata, es la París de América del Sur. Resueltos a cortar con la antigua potencia colonial, España, los miembros de la élite gobernante de Argentina dirigieron sus miradas hacia la Francia republicana como modelo secular y progresista a seguir, y con crecientes vínculos económicos y comerciales con Gran Bretaña y junto con muchos inmigrantes europeos, planearon Europa en Sudamérica y dieron gran elegancia europea a Buenos Aires. Esta es la plaza del Congreso argentino. Y esta es la avenida 9 de Julio, la más ancha del mundo, con el Río de la Plata en el fondo. El obelisco en el centro de la avenida y esta flecha negra en la esquina superior izquierda de esta foto apunta a un edificio del gobierno que se introduce en la avenida 9 de Julio. En él hay un retrato gigante en metal de Evita, en el que ella da una arenga con gran intensidad oratoria y aparece sonriendo desde arriba al otro lado del edificio. Cristina Fernández de Kirchner inauguró el retrato, que fue su idea. Cristina fue presidente de Argentina 2 veces, hasta diciembre del 2015, y ahora es vicepresidente, pero realmente la autoridad máxima del presente gobierno. Cristina es una declarada evitista. ¿Cristina es la nueva Evita? Le gusta compararse con Evita. Evita es una conocida figura histórica, pero también es un mito. Yo conocí personalmente a Evita en diciembre de 1950 con un grupo de compañeros del Jardín de Infantes, llevados por nuestras madres y nuestras maestras. Fuimos a conocerla al Plaza Hotel, ahora al Hyatt, donde se alojaba en Mendoza. Y esta es una foto mía a los 5 años de edad en Mendoza en 1951. Yo nací en 1946. Y a la derecha, una estampilla de Evita de 1954. Y aquí pueden ver la portada de mi primer libro de lectura llamado Evita. Con este libro yo aprendí a leer. Vean una página del libro a la derecha. Esa es mamá, esa es Evita. ¡Viva mamá! ¡Viva Evita! Y luego en un concurso escolar escribí la composición ganadora y obtuve como premio más estampillas de Evita. Eso fue en 1953. Tengo muchas memorias de esa época. Evita precedió a 2 mujeres presidentes en Argentina, Isabelita entre el 74 y el 76 y Cristina entre el 2004 y el 2015. Evita fue precursora de revolucionarios. Este es el retrato del Che Guevara en la Plaza de la Revolución en La Habana, Cuba, similar al de Evita en Buenos Aires. Evita puede encontrarse en el teatro y en el cine. Evita nació en 1919 en Los Toldos, provincia de Buenos Aires, y falleció en 1952 en la ciudad de Buenos Aires a los 33 años de edad. Fue la segunda esposa de Juan Domingo Perón. Él era por lo menos 24 años mayor que ella. La primera esposa de Perón, Aurelia Tizón, Potota, también murió joven, en 1937, y como Evita, de cáncer de cuello uterino. ¿Era Juan Perón portador del virus del papiloma humano? Juan Domingo Perón nació en 1895 y murió en 1974 a los casi 80 años de edad. Fue 3 veces presidente de Argentina.
Mucho de lo escrito sobre él y ella se continúa dudando y discutiendo. La mayoría de los documentos oficiales aparentan haber sido falsificados y modificados, incluyendo el acta de bautismo, el certificado de nacimiento, etc. Su nombre, Juan Perón o Juancito Sosa, ¿era hijo natural? ¿Su madre fue una indígena? Sabemos que estudió en el colegio militar y que fue attaché militar de la Embajada Argentina en Italia en 1939 y 1940. Recibió entrenamiento en el Centro de Adiestramiento Alpino del Ejército Italiano en Aosta y visitó Alemania y la Unión Soviética como observador militar. Fue un gran admirador de Mussolini y algunos dicen también de Hitler. Llegado de Europa, fue asignado a Mendoza, a la 8ª Brigada de Infantería de Montaña, y fue profesor de historia del Colegio Militar. Estos son uniformes militares argentinos en los 40. Se puede apreciar la fuerte influencia de Alemania. Como joven coronel, Juan Perón organizó la logia GO con otros oficiales y subió la resbaladiza escalera política argentina. Juan Perón estaba designado a ser un Gauleiter después de la guerra. Por cierto, a la izquierda quizás hubiera sido el mapa de Sudamérica después de una victoria alemana con 4 territorios. Pueden ver que Perú ya no existe más, es tomado por Chile, Paraguay y Bolivia por Argentina, Brasil y la Nueva España, que incluye Ecuador, Colombia y Venezuela. Su movimiento político, peronismo o justicialismo, ha sobrevivido ya 76 años para el 2022 y ha combinado populismo, gremialismo, demagogia, nacionalismo, antiimperialismo, tanto anti-yanqui americanismo como antisocialismo soviético. Perón amparó la llegada de líderes nazis a la Argentina, pero también nombró a varios miembros de la colectividad judía en importantes posiciones en su gobierno. Fue líder de la oposición del Tercer Mundo, estuvo involucrado en la fantasiosa formación de un cuarto Reich, impulsó el culto a la personalidad, el autoritarianismo, populismo y pragmatismo ideológico en la Argentina. Era apuesto, atlético y fotogénico, el gran líder. Y Evita pasó de Cenicienta a primera dama. Aquí aparece vestida por Dior. Con el nombre de Eva Duarte, fue actriz de radio y cine en 1941, aquí en el cine y en la radio, políticamente activa desde muy joven. Evita y Juan fueron novios amantes a partir de 1944. Evita en 1946 era ya la esposa del democráticamente elegido presidente de la República Argentina, coronel, luego general, Juan Domingo Perón. Esta es la Casa de Gobierno o la Casa Rosada frente a la Plaza de Mayo. A Evita le gustaban las joyas exclusivas de Van Cleef y Arpels, piedras preciosas, vestidos lujosos, hermosos sombreros. Argentina era un país muy rico en ese entonces, extremadamente rico. Y Evita fue presidente del Partido Peronista Femenino y de la muy poderosa Fundación Eva Perón. Fue adorada por muchos, odiada y temida por otros. Era carismática, una gran oradora, una autodescripta revolucionaria fanática, la líder del ala izquierda del partido, fundadora de evitismo dentro del peronismo, lo que ahora sería kirchnerismo, cristinismo. Diplomática, aquí en 1950 con Golda Meir, ministra de Trabajo del nuevo Estado de Israel. Juan y Evita, por cierto, no fueron antisemitas, pero miembros del peronismo lo han sido y lo son. La misma colectividad judía argentina está dividida al respecto, con una minoría simpatizante del movimiento justicialista.
Evita con el general Franco, en Madrid en 1947, en el Vaticano, en Roma, con una guardia de honor de granaderos, a bordo del yate presidencial, consejera política, con jugadores de fútbol, con niños. Esta es una foto colorizada, con escolares, regalando muñecas y bicicletas, otorgando y distribuyendo premios, regalos y becas, con enfermeras, y los lemas, consignas o slogans se repetían constantemente. En Argentina, los únicos privilegiados son los niños, los descamisados, los trabajadores. La ciudad infantil en La Plata, ciudad Eva Perón, antes de Disney. La Fundación Eva Perón, presente en todos los rincones del país. Los libros escolares contenían mucha propaganda política. En su casa, sonriendo, fue una de las mujeres más fotografiadas de esa época. Y Evita fue ídolo de la izquierda. Los montoneros de los 70 la consideraban uno de ellos, incluso muchos años después de su muerte. Y la pregunta que se necesita formular es, ¿la pareja, Juan y Evita, era bien avenida y feliz? Era una pareja muy elegante y apuesta, ciertamente a mis ojos infantiles. Aquí Perón vestido de estanciero, ella de actriz, muy a la moda. Juan y Eva formaron una pareja de poder. Y ese era uno de los más frecuentes slogans o consignas. Perón cumple, Evita dignifica. Muchos afiches de ellos, de la pareja, slogans del régimen, la propaganda siempre presente. Y esto es Evita en el culmen de su belleza cuando yo la conocí en Mendoza en diciembre de 1950. Y Evita se enferma en 1950 y muere en 1952. Y ahora se sabe que la historia de la enfermedad, tratamientos y muerte de Eva Perón ha estado llena de secretos, mentiras, engaños y desinformación. En enero de 1950, Evita fue operada de apendicitis por el doctor Oscar Ivanišević, profesor de cirugía de la Universidad de Buenos Aires y ministro de Educación de la Nación. El apéndice estaba normal. El cirujano palpó una induración uterina. Ella estaba anémica por hemorragias vaginales. El doctor Ivanišević le recomendó una histerectomía que se dice Evita rechazó con un carterazo. El 22 de agosto de 1951, en la avenida 9 de Julio en Buenos Aires, hubo un llamado cabildo abierto, con casi 2 millones de personas. Las masas de sus seguidores llegaron a convencerla a aceptar la candidatura a la vicepresidencia de Argentina por el Partido Peronista, con la fórmula Perón-Perón, Juan Perón y Eva Perón, con Juan como candidato a la reelección a presidente. Evita aceptó sin la aprobación de Juan Perón, pero unos días después renunció o fue forzada a renunciar. El 21 de agosto de 1951 es llamado el Día del Renunciamiento. Y ahora se sabe que poco después del renunciamiento, en septiembre de 1951, Evita, enferma, compró armas y comenzó a organizar milicias obreras, sin el conocimiento de Juan Perón ni de las Fuerzas Armadas, según ella, para defenderlo de sus enemigos. Al final de su vida, Juan Perón admitió no haberle tenido miedo a nadie, excepto a Evita. En septiembre de 1951, Evita tuvo una biopsia del cuello uterino hecha por el doctor Humberto Dionisi de la Universidad de Córdoba, profesor de Ovidio Vitas. El diagnóstico clínico, cáncer de cuello uterino con invasión del parametrio derecho, confirmado por patología. El 5 de noviembre de 1951, Evita fue hospitalizada en el flamante Policlínico Presidente Perón
de la Fundación Eva Perón en Avellaneda, Buenos Aires, un hospital modelo recién construido con la más alta tecnología del momento. En el mes anterior, en octubre del 51, Evita había sido sometida a un tratamiento de radiación intravaginal como maniobra preoperatoria, pre-histerectomía radical. Y el 6 de noviembre del 51 se efectuó una histerectomía radical. El famoso cirujano argentino, el doctor Ricardo Finocchieto, no fue el cirujano principal como se anunciara falsamente en forma oficial. El que la operó fue el doctor George Pack, traído secretamente desde el Sloan Kettering Memorial Hospital de New York. El doctor Pack nunca conoció a Evita no anestesiada. Evita nunca supo del doctor Pack. El doctor Pack pasó únicamente 48 horas en Buenos Aires. Esta fue la primera gran mentira revelada recién en los 1990s por los propios participantes antes de sus muertes. Aquí se ven al doctor George Pack a la izquierda y al doctor Ricardo Finocchieto a la derecha. En enero del 52, Evita tuvo radioterapia externa, transfusiones de sangre y quimioterapia intravenosa con mostaza nitrogenada, tratamiento desarrollado en Yale, en New Haven, Connecticut, y fue el primer caso de quimioterapia en Latinoamérica. Su último discurso fue el 1 de mayo del 52, Día del Trabajo en la Argentina y en gran parte del mundo. Y cito, entre comillas, Evita atacó a sus enemigos ferozmente, en especial al ejército, usando amenazas violentas con un lenguaje agresivo. Cito nuevamente, habló contra las oligarquías, los vendepatrias, los mediocres, los enemigos de afuera y de adentro, los traidores. El 4 de junio del 52 fue su última salida pública. Era casi invierno en Buenos Aires y estaba en un Packard convertible. Fue en la inauguración de la segunda presidencia de Perón. Ella llevaba un abrigo de piel cubriendo un arnés metálico que la mantenía de pie. En el 52 Evita mostraba mucha agresividad. Y en los últimos 2 meses de su vida se ha escrito que, cito nuevamente, Perón exhibía sin compasión a su mujer agonizante. Eva estaba en una de las habitaciones más interiores del Palacio Presidencial. Perón la visitaba raramente, cubriéndose la cara con una máscara de gasa como un cuidador de abejas. El cuarto estaba preparado como una sala de operaciones. Y al final de junio pesaba solo 36 kilogramos. Evita falleció el 26 de julio de 1952 a las 20:25 y desde ese entonces y hasta la Revolución Libertadora del 16 de septiembre de 1955, en forma diaria se repetía en radio y televisión, interrumpiendo todos los programas. Son las 20:25, hora en que Eva Perón, jefa espiritual de la nación, pasó a la inmortalidad. Su funeral fue gigantesco. El féretro fue llevado sobre una cureña. Millones de personas llorando histéricamente presenciaron uno de los funerales más impresionantes en la historia humana. Largas colas bajo la lluvia en el Congreso. Y paradójicamente, Evita, fallecida en el 52, yace actualmente desde 1974 en el cementerio de la Recoleta en Buenos Aires, donde también están sus enemigos, los oligarcas y los terratenientes. El cuerpo fue embalsamado en 1952 por el doctor Pedro Ara, un español, profesor de anatomía, también en la Universidad de Córdoba. El cuerpo estuvo del 52 hasta el 55 en el edificio de la CGT, custodiada por el doctor Ara y por obreros milicianos. El cuerpo de Eva desapareció después de la Revolución Libertadora de septiembre del 55 y ahora se conoce la historia de todo lo que le pasó. En resumen, en el 55 fue secretamente trasladado por la Iglesia y las Fuerzas Armadas y enterrado en Italia por 14 años. Y en el 69 el cuerpo de Evita fue retornado a Perón en Madrid, donde él vivía en exilio con su nueva esposa, la tercera, llamada Isabel. Aquí se ve al almirante Rojas y al general Aramburo, líderes del golpe contra Perón.
Recuerdo bien la turbulencia y el caos de los 70s. Juan Perón retorna del exilio en el 72. El cuerpo de Evita también retorna a Buenos Aires y es restaurado en el 72 por un taxidermista. El doctor Ara en los 70 escribe un libro llamado El caso Eva Perón, y él mismo dice que en el examen superficial hecho en el 71 en Madrid, luego de muchas peripecias del cadáver, se nota 2 ligeras marcas en la frente, sobre todo en el lado derecho, en el túber frontales. En las elecciones del 73 gana la fórmula Perón-Perón. Perón muere en el 74 siendo presidente y su vicepresidente, Isabelita, su tercera esposa, sube a la presidencia, lo que hubiera sido el sueño de Evita. Y en marzo del 76 tiene lugar el último golpe militar. Aquí están Perón en el 73. Pero Isabelita ciertamente no era Evita. Cuando Isabelita sucede a Perón en la presidencia, después de su muerte, en cierto modo se cumple el sueño de Evita, que algo se repite con los Kirchner. Y ahora quizás también con Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. ¿Es el plan de Cristina? Perón muere en el 74 siendo presidente de Argentina por tercera vez, habiendo sido reelegido en el 73, y en el 74 los cuerpos de Evita y Juan yacen por un tiempo uno al lado del otro, exhibidos públicamente en la quinta presidencial de Olivos en Buenos Aires. Entre el 76 y el 84 son los años de pesadilla, la junta militar, la guerra sucia, la guerra de las Malvinas o Falklands. Aquí está la junta, luego del golpe militar del 76. El general Videla en el centro. Luego de la muerte de Evita se crea el mito blanco, la madre de los pobres, la dama de la esperanza, la hermana de los enfermos, la pecadora arrepentida dedicada a la caridad, la santa. Y con el Papa Francisco, Jorge Bergoglio, un argentino y peronista en el Vaticano, quizás veremos en nuestras vidas a Santa Evita. José Pepe Mujica, expresidente uruguayo, dijo recientemente: el peronismo tiene algunos rasgos religiosos y una diosa que es Evita, la santa del pueblo. La CGT, la Confederación General de Trabajo, ha pedido su beatificación formalmente. Y aquí el retrato de Evita es usado por escolares como amuleto contra el águila de los yanquis. También se construyó el mito negro. Evita satánica, una serpiente hambrienta de poder, prostituta sanguinaria, conspiradora, divisiva. Y todavía ahora hay bustos de Evita en toda la Argentina. Esto es en Tierra del Fuego. Y en el 54 los bustos de Juan y Evita fueron colocados en la cima de la Aconcagua. Y ahora finalmente les cuento la historia de la lobotomía de Evita. En el 2010, el doctor Luis Abastano, también mendocino, graduado en la misma facultad de medicina en la cual yo me gradué 40 años antes, y también, como en mi caso, con la medalla de oro de su promoción, trabajó conmigo en una serie de proyectos de investigación. Estudiamos biografías de neurocirujanos argentinos viviendo alrededor del mundo, entre ellas la del doctor George Udvarhaj, profesor de neurocirugía en Johns Hopkins, en Baltimore, Maryland, quien acababa de fallecer y a quien yo había conocido personalmente. El doctor Sabastano, por cierto, se entrenó luego como neurocirujano en la Universidad de Michigan en Ann Arbor y ahora está en el staff de la Mayo Clinic. Y respecto al doctor George Bela Udvarhaj, aprendimos que nació en Budapest, Hungría, en 1920, donde estudió medicina y donde fue miembro de la red de Wallenberg durante la Segunda Guerra Mundial. Vivió en la Argentina entre el 48 y 54, donde se entrenó como neurocirujano en Córdoba y en Buenos Aires, en el Costa Boero de Carrillo y Matera. Tuvo una distinguida carrera neuroquirúrgica en los Estados Unidos y murió en Baltimore, Maryland, en el 2010 a los 90 años de edad. Por serendipia, nos enteramos de algo que hasta ese entonces no conocíamos y tampoco era de conocimiento general. En una entrevista dada al diario Baltimore Sun en el 2005 y en la nota necrológica en el 2010, aparece una declaración sorprendente del doctor Udvarhaj.
Él dijo, traducido: Eva Perón tuvo una lobotomía prefrontal en 1952 y yo participé en la misma. Y ante esta sorpresiva información, iniciamos un proyecto de trabajo para confirmar o no la validez de las declaraciones del doctor Udvar-Háy de que Eva Perón tuvo una lobotomía prefrontal o algún otro procedimiento neuroquirúrgico, y también para averiguar por qué motivo se hizo, pues solo para tratar dolor y ansiedad. Y para la investigación usamos una gran red social y profesional en ambos continentes, norte y sur, y un gran equipo de colaboradores. Uno de ellos, el doctor Edward Loos Jr., fue el estudiante favorito del doctor Udvar-Háy en Baltimore, y luego el doctor Loos fue uno de mis mentores en mi entrenamiento como neurocirujano en la Mayo Clinic en Rochester, Minnesota, en los 1970s. Esta es una foto parcial del departamento de neurocirugía de la Mayo Clinic en Rochester, Minnesota, en el 72, y en asteriscos rojos se ve en la primera fila a la derecha el doctor Loos, y yo estoy parado atrás en la fila última. Todos somos eslabones de una larga cadena. Yo conocí al doctor Udvar-Háy en la Mayo Clinic en 1972, cuando el doctor Loos trajo a su viejo maestro como profesor invitado. Y cuando lo conocí me dio la mano y me habló en español con un acento algo cordobés. Qué lástima que yo no sabía lo de Evita y que no pude pedirle que me cuente la historia con detalle en esa ocasión, aunque es posible que no me lo hubiera contado en aquel entonces. Yo era un simple joven residente. Las memorias inéditas del doctor George Udvar-Háy fueron conseguidas por el doctor Loos a través del hijo del doctor George Udvar-Háy, el doctor Stephen Udvar-Háy, y fueron parcialmente reproducidas en el Baltimore Sun, donde se lee traducido: se efectuó una lobotomía prefrontal para tratar el dolor. A partir de entonces, la paciente se convirtió en una dama emaciada, en una persona que daba pena, patética. La lobotomía prefrontal era una intervención neuroquirúrgica que consistía en separar la parte orbital del lóbulo frontal del tálamo y de los núcleos centrales cerebrales. Sabemos que la lobotomía era un tratamiento de moda como último recurso y opción en el 52 para dolor intratable, especialmente para cáncer y ansiedad. Era una terapia de elección en ese entonces y en ese lugar. Entonces, ¿por qué tanto secreto y por tanto tiempo? Y buscando evidencia nos enteramos que por orden de la Junta, el doctor César Gota de Buenos Aires, entonces presidente de la Sociedad Argentina de Radiología, en octubre de 1955, había radiografiado el cuerpo embalsamado de Evita en la CGT con un equipo portátil, y que esas radiografías estaban en posesión de los doctores Gota, hijo, y Buzzi, hijo, en Buenos Aires. Pedimos esas radiografías por vía de internet. Nos enviaron radiografías de todo el cuerpo donde se aprecia enfermedad metastásica, pero no las del cráneo. Nos dijeron que desafortunadamente estaban traspapeladas, pero en un documental de 5 horas sobre Evita, las radiografías colgadas en un negatoscopio aparecen por unos segundos. Acá está el doctor Ara frente al negatoscopio. Y las extrajimos del documental. Las flechas son, por supuesto, agregadas por mí. Y se observan por lo menos 2 imágenes radiolúcidas circulares a nivel de la sutura coronal con opacidad en el centro, consistente con trepanaciones y rondeles óseos. Son agujeros de trepanación. Y este es un boceto artístico del presunto procedimiento efectuado en Evita. Sin duda, las declaraciones de George Udvar-Háy fueron explosivas e inéditas. Y luego descubrimos que el doctor James Poppen, de Boston, Massachusetts, fue quien operó a Evita. Nacido en 1903 y fallecido en 1978, también tuve la oportunidad de conocerlo personalmente en un congreso de neurocirugía. Escribió el libro Perón, el hombre. Conseguimos una copia en Mercado Libre en Buenos Aires.
Y en el boletín de la Lehi Clinic, en 1998 se lee, repasando la historia de la Lehi, también traducido, el neurocirujano, el doctor James Poppen, fue convocado a Buenos Aires para operar a Evita Perón, etc. Lo mismo en la página de internet de su fraternidad Omicron, etc., del Hope College en Michigan. Poppen fue amigo de Perón, defensor y promotor de Perón, condecorado por el gobierno argentino en el 52 y en el 54, miembro honorario de la Asociación Argentina de Neurología, Neurocirugía y Psiquiatría, mentor del doctor David Fireman, su traductor en Buenos Aires, lobotomista por excelencia, un gran viajero y amante de Sudamérica, neurocirujano de las estrellas. Y aquí se ve James Poppen, esta es una foto reciente conseguida hace 2 semanas, en su casa de Brookline, Massachusetts, con sus fellows. Y aquí estoy yo en la Lehi Clinic, bajo su retrato, en agosto 7, 2019. El doctor Gerwin Neumann fue el último asociado del doctor Poppen. Nacido en Chile, vive en Boston y en New Hampshire. Nos conocemos desde hace décadas. Él me presentó a Manena Riquelme, enfermera del doctor Poppen, amiga del doctor Neumann, también nacida en Chile, solía residir la mitad del año en Norteamérica y el resto en Sudamérica. Y dijo al doctor Neumann, yo le pregunté, Manenita, ¿qué pasó ahí? Me contó que era una lobotomía. Gerwin Neumann y Manena Riquelme confirmaron que el doctor Poppen había hecho una lobotomía prefrontal en Eva Perón en 1952 y también en varios prisioneros en Buenos Aires. Manera era la enfermera instrumentista arsenalera, como dicen en Chile, del doctor Poppen, y también su confidente. Visité a Manena en Santiago de Chile con Goldie, y ella accedió generosamente a ser entrevistada. Vivía en Vitacura, enfrente a las cámaras del periodista Nelson Castro, quien viajó con su equipo desde Buenos Aires. Manena nos confirmó y nos detalló la historia de la lobotomía prefrontal en Evita y conservo la grabación original. Como ya he mencionado, Nelson Castro produjo eventualmente un documental que puede verse en YouTube y que fue mostrado en la televisión argentina. Y por cierto, el doctor Poppen también operó a John Kennedy en 1944 por una hernia de disco lumbar y al presidente Adolfo López Mateos de México en 1965 por aneurismas cerebrales. Y entre otros fue el neurocirujano de Al Capone en Chicago, del senador Bob Kennedy en el 68, cuando fue herido de bala a la cabeza, del senador Ted Kennedy después de un accidente aéreo, de Aristóteles Onassis por miastenia gravis. Y hay fotografías confirmatorias. Esta fotografía es en la Casa Rosada, mayo de 1952, Poppen y Perón con Fireman y Finocchieto. Y la saga continúa. Recientemente amplié mi colección de fotos a través de eBay y esta foto escrita y firmada por Juan Perón. Dice 1954, Buenos Aires, mayo de 1954, pero la foto fue tomada en mayo de 1952, como les voy a enseñar, antes de la lobotomía, como veremos en la próxima foto de la misma reunión, que es una foto de grupo tomada desde otro ángulo. Aquí la pueden ver, es la otra foto. De derecha a izquierda, Poppen, Fireman, Perón y Finocchieto, en Buenos Aires. Dice mayo 7 de 1952, escrito por el doctor James Poppen, de su puño y letra. Y hay regalos sobre la mesa, artículos de pesca, guns, regalos de Perón a Poppen, un modelo de avión, regalo de Poppen a Perón, y escrito en letra chiquita abajo dice que Perón llamaba a su despacho presidencial su sala de operaciones. JP, Juan Perón, y JP, James Poppen. Y este es el doctor Poppen y el doctor Finocchieto, julio del 52 en Buenos Aires. El doctor Finocchieto vestido de luto, con moñito negro y banda negra por Evita. Eso fue de uso obligatorio la semana del fallecimiento. La señora de Poppen tenía joyas de Evita, dadas como pago al doctor Poppen por Perón. Los asistentes en la lobotomía de Evita fueron el doctor Fireman, también conocí personalmente en los 60s, y el doctor Udvarhaj. Y esto es una carta de un colega de California en el 2012,
llamado el doctor Yancy Beamer, le contó en su carta que en el 67 en Virginia, en una cena, el doctor Pope le contó toda la historia y le dijo que habían guardias armadas dentro de la sala de operaciones. ¿Cuándo tuvo lugar la intervención? En junio del 52, donde en una habitación preparada como sala de operaciones en el Palacio Presidencial, el Palacio Unzué, que fue derribado en el 55 para evitar que se convierta en un santuario a la memoria de Evita. En ese predio se encuentra ahora la Biblioteca Nacional de Argentina. ¿Qué pasó después de la lobotomía? Evita dejó de comer y falleció a las pocas semanas. ¿Cuáles fueron las indicaciones de la lobotomía? Dolor, agitación, ansiedad, belicosidad, agresividad y razones u objetivos políticos. Es obvio que Cristina y los cristinistas o evitistas no quieren a Juan Perón. Aquí Evita aparece en toda su gloria y en actividad. El secreto hipocrático y el secreto de Estado han ocultado esta historia por casi 70 años. Hubieron intrigas palaciegas, lucha de facciones y rencillas entre los distintos bandos médicos. Nacionalismo, en especial antinorteamericanismo, contribuyen a explicar el silencio y el secreto. Pero pensamos que hay mucho más. Mi tesis se basa en parte en el trabajo de Loris Zanata, profesor de Historia Latinoamericana en la Universidad de Bolonia, Italia, y conocido comentarista de la realidad argentina. Tengo entendido que Eduardo Blanchet quiere mucho a Loris. Según él, el nacimiento político de Eva tuvo lugar antes de lo aceptado comúnmente y fue paralelo al de Juan Perón. Había una rivalidad inevitable y creciente entre ambos. El peronismo argentino era bicefálico en 1952 y la relación entre ellos no era amorosa, sino de antagonismo, aunque se complementaban. Evita se enorgullecía de ser una fanática, lo que expresó en 1952 en su último discurso del 1 de mayo de 1952, el que fue emocional y enojado, invocando violencia. El filósofo José Pablo Feynman, fallecido recientemente en diciembre del 21, ha comparado la relación entre Evita y Juan Perón como la del Che Guevara y Fidel Castro en Cuba, y ha comentado las dificultades de un gobierno bicefálico. ¿Pueden gobernar los dos? Obviamente la respuesta es no. Evita le exigía a Perón ir más allá. A Perón esto le molestaba enormemente. Evita a propósito llenaba a Perón de elogios en sus discursos para obligarlo a fanatizarse contra sus propios instintos. Y el Congreso argentino aprobó hace un par de años como el verdadero testamento de Evita a un documento firmado por ella llamado Mi Mensaje, que había desaparecido durante 32 años. El mismo consiste en 79 páginas dictadas por ella que muestra que su estado mental era de violencia, beligerancia y agresividad. Evita estaba enojada. Evita compró por lo menos 5.000 pistolas automáticas, 1.500 ametralladoras y gran cantidad de munición del príncipe Bernardo de Holanda, el llamado príncipe negro, conocido traficante de armas, abuelo del presente rey, el esposo de Máxima. Y comenzó el entrenamiento de milicias obreras en 1952 en la isla Cerrito, en el Chaco, sin el conocimiento de su esposo, el general Juan Perón, ni de las Fuerzas Armadas. Y es muy probable que Perón ordenó que se traiga secretamente a la Argentina al doctor Pope desde Boston para lobotomizar a su esposa, cuando se enteró de las armas y de las milicias obreras. Bueno, la primera presentación de mis hallazgos fue, por supuesto, en Mendoza, en el 2011. Los diarios publicaron inmediatamente la noticia, inicialmente los de Mendoza y Buenos Aires, y luego los del resto de Argentina, Los Andes, La Nación, Infobaea, Clarín, etc. En Inglaterra, The Telegraph. El Universal de México. Evita sometida a lobotomía, dicen. El New York Times. En Connecticut, en el Connecticut Post, y en muchos más. Mis publicaciones en revistas científicas y las presentaciones causaron un frenesí periodístico. La BBC,
en la Wikipedia, en muchos idiomas: castellano, inglés, chino, italiano, francés, húngaro, turco, japonés, en griego. En Brasil en el 2015, allí por supuesto en portugués. Y he dado muchas conferencias, entre otras en New Haven, en el Beaumont Medical History Club de Yale, en el 15, en Minnesota, en Washington, D.C., en el 2011, en Hollywood, Florida, en el 2016, en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, en México DF en el 2017, en forma virtual, en la Universidad de Ottawa en el 2018, en la Universidad de Michigan en Ann Arbor en el 2019 y en Buenos Aires en el 2020, antes de la pandemia, invitado por los servicios de neurocirugía y psiquiatría del Hospital Italiano de Buenos Aires. Recientemente he escrito un capítulo de psicocirugía en un libro de psiquiatría editado por el doctor Yong-Koo Kim de Corea, publicado hace un par de meses. La operación es llamada lobotomía o leucotomía prefrontal. Leucotomía prefrontal es el otro nombre del procedimiento de leuco, que significa blanco en griego, refiriéndose a la materia blanca del cerebro. En 1949, el doctor Igas Moniz de Portugal recibió el Premio Nobel en Medicina por el desarrollo de la psicocirugía, inspirado por el gran fisiólogo John Fulton de Yale. El doctor Walter Freeman en los Estados Unidos se convirtió en un fanático lobotomista, operando a miles, incluyendo a la hermana de John Kennedy. Este es un CAT scan de la cabeza de un operado. La lobotomía prefrontal, por supuesto, encontró un terreno fértil en Connecticut y Massachusetts. Esta es la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale en New Haven, Connecticut. Después de todo, Harvey Cushing, el padre de la neurocirugía moderna, fue de Yale, y John Fulton, el padre de la psicocirugía. Y también lo fue el doctor Delgado, también de New Haven. Aquí se ve John Fulton a la izquierda y a la derecha Violencia y el cerebro, el famoso libro escrito por Mark Irving de Boston en los 60s. El doctor James Poppen describió el llamado abordaje superior para la lobotomía prefrontal, llamado así porque la operación se hacía desde arriba del cráneo a través de dos trepanaciones. Poppen removía dos botones óseos llamados rondeles a nivel de la sutura coronal y después procedía a hacer la lobotomía o leucotomía. Así se ve un cerebro post-mortem. Y las indicaciones principales de la lobotomía o leucotomía prefrontal era enfermedad psiquiátrica, dolor intratable y o modificación de comportamiento y personalidad para el manejo de comportamiento agresivo. Ustedes saben que el uso indiscriminado de la lobotomía y sus severos efectos secundarios y riesgos, muy cercanos a los efectos deseados, creó serios problemas éticos. Muchos pacientes terminaban como zombies o autómatas. Pero en Atascadero y Vacaville, prisiones estatales en California, neurocirujanos operaban rutinariamente a prisioneros para controlar agresividad con lobotomía prefrontal, como ocurrió cuando el doctor Poppen visitó a Buenos Aires en la Argentina. Luego vino lo que se llama el reporte Belmont en 1974, y eso se acabó. Juan y Evita, ¿eran una pareja feliz? Este es el mito que se nos enseñó cuando niños. Juan y Evita era una pareja de poder, como otras que hemos conocido y conocemos. Juan y Evita parece ser que no era una pareja muy feliz. Y yo acuso a aquellos que a propósito mantienen secreta esta historia dramática que el público tiene el derecho de conocer. El general Perón trajo al doctor Poppen para que haga una lobotomía a su esposa, no solamente para aliviar dolor, sino también para cambiar su comportamiento. El objetivo de la operación era reducir la agresividad de Evita, neutralizándola y a sus seguidores. Y las intenciones políticas del general Perón eran la de proteger su propio gobierno de un golpe de Estado liderado por su esposa, Evita. Y también, como estadista, quería prevenir una guerra civil en Argentina. Y todo eso se hizo con la participación de un puñado de individuos de su entorno.
El doctor Poppen hizo lobotomías a prisioneros en Buenos Aires, como hacían los neurocirujanos aquí en prisiones estatales en los Estados Unidos, como Atascadero y Vacaville en California, para reducir violencia y agresividad y modificar comportamiento y conducta. Y con respecto a neuroética y neurocirugía funcional, les recuerdo de nuevo que es esencial el consentimiento informado y el análisis de riesgos y beneficios. Por supuesto que Evita no supo que tuvo una lobotomía. En el siglo XX, tanto en la Unión Soviética comunista como en la Alemania fascista nazi, la medicina retrocedió y bajó a un nivel de barbarie oscura y sin precedente, cuando estos sistemas autoritarios corrompieron la ética de la profesión médica. Los psiquiatras soviéticos y los médicos nazis eran profesionales que voluntariamente cooperaron con el Estado totalitario en nombre de un bien colectivo a costa de los derechos individuales de sus pacientes. Y en el siglo XXI, psicocirugía se practica con gran precisión. Se hace estimulación cerebral profunda, ultrasonido estereotáctico enfocado, guiado por resonancia magnética, con diferentes blancos cerebrales, incluyendo específico para agresividad, e incluso se implantan marcapasos cerebrales, como este anuncio de octubre del 2021 en San Francisco. Yo practiqué radiocirugía estereotáctica, pero no psicocirugía, con el llamado Gamma Knife desde el 98, y para eso me entrené en Estocolmo, Suecia. El tratamiento quirúrgico de comportamiento agresivo es controversial desde la perspectiva médica y ética. Aquí está Evita en 1950, cuando la conocí en Mendoza, a la izquierda, en 1952 en Buenos Aires, después de la lobotomía. Y así como el lóbulo prefrontal está intensamente interconectado con otras regiones del cerebro, es así como llegamos a la verdad. Muchas gracias, y si hay preguntas y comentarios serán bienvenidos, y como le comenté más temprano a vídeo, tengo algunas fotos nuevas extras que las puedo mostrar si son solicitadas, pero no quiero abusar de los 60 minutos que acaban de pasar. Muchas gracias, Daniel, por una presentación muy completa, y vamos a tomar preguntas de la audiencia. Por favor, levanten la mano o entren en el chat room para pedir permiso para hablar. Por favor, los que estén en silencio pueden salir del mudo. Quizás alguien esté... A ver, vamos a... Adelante, preguntas. Bueno. Yo quiero hacer un comentario, Ovidio. Eduardo, adelante. Sí, unos detalles de interés. Por ejemplo, mi abuelo materno fue compañero de Perón, nacido también en 1895. Él llegó a teniente coronel y era muy antiperonista. Y él decía que él se llevaba mal con Perón, pero reconocía que era un hombre de una enorme capacidad, era un gran orador y ya desde joven mostraba esa forma de ser. El otro detalle interesante es que muchos de los detalles que ha contado el doctor Nichenson tan ordenadamente y tan profusamente, yo los escuché de la boca del doctor Tayana, Jorge Tayana, que era uno de los médicos de Evita. En el año 89 fui trasladado a la Embajada Argentina en Viena y estuve allí 5 años de servicio. Me llevó un embajador que fue trasladado a los 6 meses y fue reemplazado por el doctor Jorge Tayana, que era embajador en Belgrado, y lo trasladaron a Viena. O sea que pasé con casi 4 años y medio con Tayana. Tayana era un hombre muy culto, fue ministro de Educación en la Argentina, muy peronista, muy amigo de Perón, y era uno de los doctores que vio a Evita en esa época. Y a mí me fascinaba escucharlo porque nos contaba en muchas sobremesas, nos contaba todas estas historias.
Y él decía, cosa que yo escuché por primera vez porque no sabía eso, él contaba que Evita se murió por cabezadura, porque se podría haber salvado si hubiera hecho caso al doctor Ivanišević, que se dio cuenta que había ya un cáncer en su útero, y que él le mandó a hacer una serie de cosas que Evita, con el famoso carterazo, mostraba su soberbia y su actitud violenta, que le costó la vida. Eso era lo que decía Tayana, o sea que confirma todo lo que hemos escuchado acá. Y la última observación que quiero hacer para los amigos que no son argentinos es que la relación del ejército argentino con Alemania es anterior al nazismo. Ya de los años 20, el ejército argentino fue casi hecho a la imagen del ejército prusiano. Y era tan fuerte la relación que hay entre ellos que se intercambiaban ya en esos años 20 las bandas de música y adoptaban canciones típicas militares. Por ejemplo, el ejército alemán adoptó la Marcha de San Lorenzo, y cuando el ejército alemán desfiló en París al ocupar París, lo hizo al son de la Marcha de San Lorenzo, lo cual le costó después un incidente diplomático a De Gaulle cuando llegó a la Argentina y lo recibieron con la Marcha de San Lorenzo. Y dijo, ¿por qué no me tocan una marcha nazi? Y dice, no es nazi, es bien argentina, y recuerda la batalla de San Lorenzo. Nada más, maravillosa presentación. Ovidio, ¿puedo preguntarle algo a Sí, Eduardo? Y hacer adelante, por favor, adelante. Eduardo, ¿Tayana alguna vez mencionó una lobotomía? Jamás. Y El Tayana, que fue recientemente embajador en Santiago de Chile, ¿hijo de este Tayana? Es hijo de él, sí. Hijo. Fue también vicecanciller o canciller. Habrá no sido de tu ahora. promoción el hijo, ¿no? El hijo es de tu edad. No, el hijo no era diplomático de carrera. El hijo fue siempre político, era político y llegó a todos estos cargos por política. Bueno, vamos a ver si tenemos... Eduardo, que yo conocí a Jorge Tayana junto con Pedro Cosio. Ambos eran consultantes y cuidaban a Perón. Cosio era puntano, por cierto, como tú, de San Luis. Sí. Y ahí llegó a Mendoza en el 68, después del primer trasplante cardíaco por Chris Barnard, y era la eminencia en Mendoza, y a través de él conocí a Tayana. Pero lo curioso es que ellos no abrían la boca sobre la lobotomía. Claro. Pero hoy estuve en contacto con Matera, el hijo de Matera, que por supuesto que sabe todo a través de su papá. Y Carrillo, que era el ministro de Salud de Perón, era neurocirujano de Santiago del Estero, como tú sabes, y estuvo involucrado todo eso. El hecho que hasta hoy en día se oculta completamente el tema. Se habla de cualquier cosa. Ahora, con respecto al carterazo y a la histerectomía, hay que recordar que Evita era una mujer que no tenía niños, no quería perder el útero. Y quiero recordarte que Ivanišević había hecho una histerectomía en la mamá de Evita. Por cierto, cuando yo escribí el trabajo sobre Manuel Balado en la Mayo Clinic, Ivanišević estaba de regreso como ministro de Educación de Argentina en el regreso de Perón en el 74, y tengo una carta de él firmado desde el ministerio felicitándome por el artículo que había escrito sobre Balado, que había sido publicado en el Mayo Clinic Proceedings. Incluso lo tengo acá y dice, ese es el modo de hacer patria, querido Nicholson. Bueno, Daniel, vamos a ver si tenemos acá alguna pregunta. Veo a Mirna Bonsen de Dublin, Irlanda. Mirna, Wow. si quieres hacer una pregunta. ¿Me escuchas? Ok, adelante, Mirna. Te escucho. Hola. Sí, adelante, Mirna. No, bueno, primero agradecer a Daniel Nicholson por esta presentación magnífica. Y nosotros, bueno, yo acabo de editar
un libro sobre Eva Perón. Ay, no se ve porque tengo el fondo. Sí, A ver, ¿se ve? No. está Pero lo bien. tendría que sacar. Ahí Ahí, está, ahí va, ahí. ahí va. Sí. Y en este libro, bueno, es en realidad un diccionario que escribí con una compañera mía. Yo soy argentina y mi compañera también, trabajamos las dos como profesoras de español acá en Irlanda, y escribimos un diccionario sobre Eva Perón e incluimos la lobotomía de Evita basada en los artículos del doctor Nichenson. Y realmente nos fascinó porque no conocíamos esa parte de la muerte de Evita. Y cuando nos pusimos a leer, nos pareció, bueno, interesantísimo y teníamos que incluirla en el diccionario. Y la verdad que, bueno, todo lo que dijiste, Daniel, me pareció que lo había incluido también en el libro. Digo, uy, menos mal que puse también lo de Ivanišević. Cuando le había recomendado eso a Evita y ella, bueno, rechazó, no quiso hacerse lo que él le recomendaba, ¿no? Supuestamente. Y bueno, terminó perdiendo su vida, como Eduardo lo dijo, ¿no? Mirna, quiero decirte que tu libro es muy leído y que Ok. es muy agradable tenerte desde Irlanda, y eres el futuro de la historia de acá, porque tienes que seguir esto. Eres mucho más joven que parte del grupo y estaba en tus hombros continuar esto, ¿no? No sé, es mucha responsabilidad, es mucha Sé que tienes muchos intereses con respecto a la historia argentina y en Buenos Aires. Estuviste en España primero, ¿no? Exacto, sí. Ajá, Gracias por sí. estar presente. Bueno, Gracias. muchísimas gracias. Gracias, Mirna. Tenemos una pregunta acá en el chat room. Ed Corey quiere saber si no se hubiera hecho esta operación o cualquier operación, o sea, la histerectomía, si Evita hubiera tenido una vida más larga, su expectativa hubiera sido más o no hubiera cambiado la expectativa de vida. ¿Quieres agregar algo más, Ed, o básicamente? Ed Corey, sí. No, esa es la pregunta. Ok. Evita murió como el efecto de la lobotomía. Evita dejó de comer después de la lobotomía. Y en esa época no había hiperalimentación, no había modo de mantener viva una persona que no comía. Y murió básicamente como un personaje patético que daba lástima. Ahora, Evita tenía cáncer metastático de cuello de útero, y a pesar de que tenía radiación, cirugía y quimioterapia, hubiera muerto del cáncer de útero. Sí. Pero Evita estaba muy agresiva, enojada, estaba frustrada que su plan no se cumplía. Y lo que Perón temía, por supuesto, es que en esos meses de sobrevida, Evita iba a causar mucho mal en la Argentina. Y ya le habían dicho los colegas, los parientes de Eduardo Blanchet le habían dicho a Perón, sus amigos del colegio militar, que no podían concebir que Evita sea presidente de Argentina, le habían bloqueado la posibilidad de vicepresidente y ella estaba muy enojada al respecto. En respuesta a tu pregunta, hubiera muerto, pero no tan rápidamente, quizás en 1 a 2 años después. Okay. Pero había dejado de comer después de la lobotomía. Por cierto, el doctor Poppen, de acuerdo a su enfermera y a su asociado, no estaba muy contento con el resultado de la operación. Jaime Sussman, gracias. Jaime Sussman tiene una pregunta. Adelante. Has hablado de cosas médicas, no quiero aburrir al resto de la gente, pero te quiero preguntar, aparte de esa radiografía de cráneo que enseñaste, la evidencia de que ella tenía cáncer metastásico del cuello de útero. O sea, la pregunta va en la autopsia que se hizo, ¿se encontró de que habían metástasis de cáncer de útero? Nunca se hizo una autopsia, se embalsamó y no se momificó. Nunca se le extrajeron los órganos, Jaime. El cuerpo de Evita, que es como una muñeca de cera, tiene preservado el cerebro, el corazón,
el intestino y el hígado dentro de ella, no como los faraones egipcios. Entonces, ¿cuál es la evidencia para decir de que ella tenía cáncer metastásico? O sea, Bueno, como viste la en radiografía, radiografías de perdón, cuerpo, déjame clarificar la sí, pregunta. por supuesto. Esa radiografía de cráneo que enseñaste sugiere, pero es cuestionable. Y la radiografía de pulmón que enseñaste, hay algo, pero no se sabe lo que es. Entonces, por eso te pregunto, ¿cuál es la evidencia médica para decir de que ella se murió de cáncer metastático de cuello de número uno? En segundo lugar, un comentario acerca de lo que has dicho, que es una historia muy interesante, pero para mí es un caso de malpractice de primera magnitud. O sea, es muy interesante la sugerencia de que Perón no quería que ella sea presidenta y creo que tal vez por eso sugirió que le hagan la lobotomía, pero la responsabilidad es del doctor Poppen, porque tú, un paciente te puede pedir a ti, o un pariente de un paciente te puede pedir a ti que tú hagas un procedimiento, pero tú no estás obligado a hacerlo. Entonces, para mí el misterio, lo que no me queda claro de tu conferencia, es cómo que una persona como Evita, que era una persona fuerte, una persona inteligente, haya aceptado, ¿no? de que le hagan ese procedimiento, y dónde está el consentimiento que ella firma para que le hagan ese. O sea, quedan muchas preguntas ahí por resolver, y la intriga que queda, lo más interesante, es de que Perón, Me atrevo a contestarte, Jaime, por favor. rápidamente, en deferencia a los no colegas que pueden ver en este momento lo que hacemos todos los días los médicos en los hospitales, pelearnos entre nosotros y discutir diagnósticos. ¿Qué evidencias hay que tuvo la lobotomía? En un comienzo fue la radiografía. Te recuerdo que no es una radiografía, sacamos una imagen de un documental. Las radiografías entre nosotros fueron negadas. Están debajo de la cama del doctor Gota o del doctor Bussi. Por cierto, los últimos años me hice amigo del doctor Bussi, hijo del decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, y me confirmó que en las radiografías originales se ve mucho mejor los agujeros de trepanación con los rondeles óseos en el centro, que era típico abordaje quirúrgico del doctor Poppen. Pero quiero repetir aparte que en el estudio del doctor Ara, en los 70 ya en Madrid, cuando le devuelven a Juan Perón el cadáver de su esposa que había estado enterrado en Milán, se ve claramente la cicatriz de la intervención quirúrgica en la frente derecha, que el doctor Ara llama el tuber frontalis derecho. Pero lo usa con palabras porque todos ellos estaban en la conjuración del silencio. El doctor Poppen, por cierto, en esa época no se firmaba consentimiento informado como ahora, era como, si te acuerdas haber visto cuando niño, mucho paternalismo. Por eso quiero recordarles a todos ustedes que estamos hablando del lugar y del momento. No es el 2022 en Fairfield, Connecticut. Es en Buenos Aires en el 52. Sí, Poppen fue ingenuo. Poppen era egoísta. Poppen era conocido como el mejor neurocirujano del mundo. Y lo que tú comentaste, Jaime, me ha puesto en problemas con mis colegas en neurocirugía, porque es como discutir de George Washington en neurocirugía. Y James Poppen fue tan ingenuo que pensar que lo llamaban a Buenos Aires para que operara a Evita, cuando en Buenos Aires había 10, 20, 30 neurocirujanos capaces de hacer una lobotomía, pero nunca lo habían hecho. Sabían el laberinto político argentino, sabía de qué se trataba. El mismo Carrillo, la mano derecha de Perón, era un neurocirujano. Y lo sé todo eso a través del doctor Arias.
Ahora, con respecto a la segunda cosa que decías, la primera evidencia de cirugía, eso es el comienzo, Jaime. Ya tenemos las declaraciones de Manena Riquelme, que no solamente es su enfermera, esa es su confidente. Me temo a decir, no quiero decir mucho, quizás más que eso de Poppen. Poppen le contó cosas que no contaba a otros. Y le contó a Gerwin Neumann, a mi amigo, y le escribió, y le contó al doctor de California, que cenó con él a su lado, con todos los detalles. Y la gente lo sabe. Yo me atrevo a decirte, Jaime, que lo sabe Cristina Kirchner. Y lo saben, pero en Buenos Aires, en Argentina, como Mirna nos puede confirmar, hay un silencio completo, absoluto. Es un tema de lo que no se habla. Es como Nisman, es como fue un homicidio, fue un suicidio, es como la AMIA, es Bueno, Argentina. Daniel, a ver, Jaime quiere responder. No, es que yo no dudo de que le hayan hecho la lobotomía. Yo creo de que hay testimonio amplio, hay testimonio. No, esa no es, mi comentario es que lo que hicieron ha sido un acto criminal y que un cirujano de la talla de Poppen debió de saber de que ese no es un procedimiento que estaba indicado ni en los años 50, de que no Jaime, tiene... hace un año recibo un llamado por teléfono de la nieta de Poppen. Me dice, doctor Nijenson, sí, tengo entendido que usted está hablando algo de mi abuelo. Y yo me dio miedo porque vivimos acá en un clima médico legal terrible. Ahora me va a hacer juicio de que hablo más del abuelo del doctor Poppen, ¿no? La pregunta es por qué se hizo la lobotomía. Exactamente. Y se hizo cuando Eva dio el discurso del 1 de mayo de 1952 y cuando Juan Perón se enteró que milicias obreras estaban siendo entrenadas en la isla Cerrito, en la provincia del Chaco, y que Evita había comprado ametralladoras y armas de este príncipe negro que le llamaban Bernardo de Holanda, y las Fuerzas Armadas no las sabían. Perón inmediatamente secuestró las armas y las puso en Gendarmería Nacional para sacarlas del... Pero en la CGT se hablaba mucho que se iba a armar. Muchos dicen que en el 55 Perón no hubiera caído si Evita todavía estuviera viva. Ok, Porque ella vamos, era como la pasionaria en la Guerra Civil Española. Estaba dispuesta a morir por los ideales. ok, No, y pero vamos a dejar que si hay alguna pregunta, veo Rosa que había levantado la mano. Rosa. No, estabas espantando las moscas. Bueno, entonces, no, bueno, Oscar Arnaud, ¿alguna pregunta, Oscar? Por favor, entra, estás en mudo allá. Tiene que salir de mudo, Oscar. Prende el sonido, Oscar, no se te escucha. Oscar, estás en mudo, Oscar. Bueno, a ver, ¿puedes hablar, Oscar? Ahora, adelante. ¿Qué Sí, pasa? adelante, Oscar. Lo que pasa es que Perón se ve forzado a llamar a PAC porque ninguno de los cirujanos argentinos quería operar a Eva Perón porque sabía que ya estaba muerta, porque en 6 meses o un año se iba a morir. Entonces nadie, ni Finoquieto, se quiso tomar la responsabilidad de matar a Eva Perón. Ok. Bueno, es un comentario. esa es Sí, otra operación. Eso es la la histerectomía. histerectomía. Estamos hablando de la Claro. lobotomía en ese momento. Y Sí, Finoquieto la iba a operar, pero Finoquieto era un hombre muy inteligente. Se dio cuenta de que él no quería operar a Evita Perón. Y Perón, en forma curiosa, a pesar del antinorteamericanismo, trajo a PAC, otro que vino. ¿Y por qué no se supo también? Porque PAC ni Poppen declararon a la IRS lo que se le había pagado en Buenos Aires. El Les dinero. recuerdo que los impuestos a ganancias personales en el 52 en Estados Unidos llegaban al 90%. Te les puedo asegurar que ni el doctor Poppen ni el doctor PAC declararon en el aeropuerto de Idlewild, antes de llamarse Kennedy, lo que venían con los cash que traía en el bolsillo tanto Poppen como PAC.
Ok. ¿Qué opinas de Esteban, eso, Ovidio? Esteban Berta, no sé si te pareció interesante el tema del doctor húngaro. Esteban es de Budapest. eh, este doctor húngaro vino después de la guerra y estuvo involucrado en esto. Adelante, Yo, Esteban. yo nunca he oído hablar de esta persona. Claro, el nombre es húngaro, significa el hombre del jardín. Esa es la traducción del apellido, Udvarhey. Pero no he oído de él. Es es otro caso de que muchos húngaros también han tenido éxito en el nivel mundial, tanto en medicina como en otras ciencias. Evidentemente esta persona era muy conocida internacionalmente y muy exitosa. Esteban, te cuento de él. Era un hombre muy prominente en la comunidad neuroquirúrgica. En Johns Hopkins, quizás Ovidio lo conoció o oyó hablar de él cuando Ovidio estuvo en Hopkins. Era una persona muy famosa porque introducía en el currículum tan tecnológico de la cirugía y la neurocirugía la cultura húngara europea. Escuchaba música clásica en la sala de operaciones, enseñaba a alumnos y residentes a tener algo más en la vida que no sea la profesión, y sospecho que su nombre original no era Udvarhey, porque sospecho que era judío. Él aceptó haber trabajado en la red de Wallenberg para salvar judíos en Budapest. Su mamá era médica y él se graduó con la medalla de oro de la Facultad de Medicina en Budapest en el 44, y los rusos lo llevaban en un tren a Siberia, se tiró del tren en plena nieve, llegó a Viena, de Viena a la Argentina, y en el mismo barco reconoció a oficiales nazis de la Gestapo que estaban en camino a Buenos Aires. Se entrenó parte en Córdoba y parte en Buenos Aires. Era el ladies man, decía que era un hombre era residente, vivía en el Instituto de Neurocirugía en Buenos Aires, y decían que ahí dejó muchas queridas. Era un hombre muy conocido, muy buen mozo, y tenía un savoir-faire que siempre estaba rodeado de gente. Era un húngaro Interesante de esos historia, maravillosos. Ok. Muy interesante la historia de este Eh, hombre. Jaime Laven en México. Jaime, ¿tienes alguna pregunta o un comentario? No, la verdad, he escuchado a Daniel en esta conferencia anteriormente, y ahora he escuchado algunos de los comentarios. Tuve una emergencia y por ende acabo de llegar, pero recuerdo muy bien cuando ya hace muchos años íbamos en el auto, Goldie, Daniel y Fe y yo, y Daniel se volteó hacia mí y me dijo: te tengo que decir que voy a investigar algo que va a ser de mucho interés. Y fue cuando me enteré por primera vez que iba a investigar una posible, en aquel entonces, lobotomía que se le había practicado por medio del doctor Poppen a Evita Perón. Y yo dije: Dios de mi vida, esto va a causar un gran revuelo, lo cual ha sido cierto. Y Daniel lo que ha hecho a través del tiempo es pulir esa conferencia hasta lograr el brillo que ahora tiene y la claridad a la que ha llegado. Desgraciadamente, como él mismo lo dijo, no tenemos las radiografías originales para terminar de confirmar lo que ya no es una hipótesis, lo que ya es una tesis ahora. Y los comentarios que he escuchado me parecen muy interesantes, pero Daniel contestó adecuadamente en un aspecto que se nos olvida muchas veces, y es que no es lo mismo el 52 que el 2022. Y aquellos que tenemos los suficientes años para haber asimilado este concepto, lo apreciamos, y sí, entendemos muy bien qué fue lo que sucedió, los pormenores políticos y
las excusas que se usaron para llevar a cabo este procedimiento en una mujer tan vulnerable, pero a su vez tan peligrosa como era Evita Perón. Gracias, Jaime. Gracias, Jaime. Y queremos... Ovidio, ¿puedo decir un par de palabras Sí, con respecto adelante. a lo que dice Jimmy? Sí, Primero, para el grupo, quiero decir que Jimmy es un neurólogo en la Ciudad de México, hermano de Goldie, entrenado en la Mayo Clinic, y en realidad ahora, para ser completamente honestos y francos, estábamos comiendo Jimmy y Faye en la Hacienda de los Morales. Yo te comenté el tema y tú trajiste a colación por primera vez, ¿no habrá sido el doctor Poppen? Porque operó a mi propio presidente, dijiste tú, y actuó de cierto modo igual. Él salió de la sala de operaciones y dijo, la cirugía fue un éxito, y tu presidente no se despertó, después de 3 años murió, ¿no es cierto? Y fue en realidad el que sugirió el nombre, que sabías de Poppen, por supuesto, por tu mexicanidad y tu conocimiento neuroquirúrgico. Ahora recuerdo, el primero que sugirió el nombre fuiste tú, Jimmy. Daniel, kudos. entonces el doctor Poppen le había operado a Rose Kennedy, a la hija, a la hermana de... No, el que la operó a la hermana de John Kennedy fue Freeman. Ah, Poppen operó a John Kennedy por una hernia disco lumbar en L4. ujú. Poppen fue llevado en avión a Los Ángeles cuando Bobby Kennedy fue balaceado, y la gente que vivía con uso de razón en Estados Unidos, que vio el día posterior a la herida de bala de Bob Kennedy en Los Ángeles, cuando había ganado la primaria en California y cuando ya se vislumbraba que iba a ser el candidato que iba a ganar la presidencia de Estados Unidos, mucha gente recuerda a Poppen con un cráneo en su mano describiendo la herida mortal de Bobby Kennedy. Y mucha gente dice que no pueden ver la cara de Poppen porque le tienen como alergia, especialmente los demócratas liberales, que eran los seguidores de Bobby Kennedy, cuyo mundo se desmoronó cuando él fue asesinado en Los Ángeles. Pero fue sin neurocirujano, como mencioné, de Al Capone. Lo llamaron a ver a Ted Kennedy cuando tuvo un accidente, un avionazo. Fue a Grecia, claro, a través de Jackie. Él estaba conectado con Onassis y con todos los... Era un hombre, él era el cirujano conocido, neurocirujano más famoso del mundo. Imagínate, hay una palabra en Nueva York que se llama chutzpah, tratar de meterse con la persona más conocida de mi especialidad. Y yo digo, no quiero criticar a nadie, todo, pero la verdad que hay muchos colegas míos que no me quieren por traer a luz eso, pero en realidad enseña algo, porque aquí está Alberto Guiñazú en el grupo, y a mí también me han tratado de, con golosinas, llevar a Buenos Aires o a Río, a Lima, a operar a gente. Yo pregunto, ¿por qué a mí? ¿Soy tan distinto que otros? A ¿No ver, hay otros ahí que pueden hacerlo? perdón, Daniel. A ver, Alberto Guiñazú lo mencionaste. Alberto, ¿quieres decir algo? No, ¿dónde está Alberto? Tienes que salir. Él vive en la Florida ahora, en Boca Ratón. Ah, bueno. Alberto, si quieres decir algo, por favor, estás en mute. Por favor. No se te escucha. Okay. Ahí va a hablar. Sí. Tienes que unmute. Ahí está. Adelante, Alberto. No, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante todo el panel y la discusión. Mucho de eso ya lo conocía, pero agradezco mucho la oportunidad de haber participado en este panel. Gracias. Ok. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a cerrar, si no. A ver, no veo ninguna. Dari, cerrá la puerta, por favor. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Fue una presentación muy completa, muy informativa. Mucho trabajo has puesto en esto, así que te felicito. Un saludo. Y los esperamos entonces para el mes próximo. El tema va a ser Salvador Allende. La profesora Antonia Funk nos va a hablar del tema.
Fantástico. Gracias a todos y hasta la próxima. ¿Podemos tener la grabación de esto, Ovidio? Hemos grabado, así que para mañana seguramente va a estar disponible. Bueno, le va a llegar a varios de mis amigos, así que Sí. más gente te va a escuchar, Daniel. Gracias, Eduardo. Gracias. Bueno, hasta pronto, gracias. Un abrazo. Chao. Gracias. Muchas gracias.